Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio La Entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos acompaña el diputado por la región de Antofagasta, José Miguel Castro, presidente de la Comisión Investigadora de Caso Convenio. ¿Cómo está, diputado? Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, sobre todo para mí es un honor y me hace muy bien contarle a toda la gente de mi región lo que estamos haciendo desde Valparaíso para tratar de solucionar en algo este problema. En simples palabras, cuénteme de qué se trata esta comisión. Esta es una comisión que es formada por varias peticiones de comisión de distintos grupos de diputados que lo que intenta es investigar abierto a la ciudadanía, a diferencia de una investigación de tipo policial, que es cerrado, esto es abierto a la ciudadanía y poder indagar de cómo se han mal utilizado los dineros que se han entregado a los ministerios y también a los goles en términos de entregárselo a estas fundaciones o a estos grupos de personas que ya hemos visto que no ocuparon los dineros para lo que fueron entregados. ¿En qué está ahora la comisión? ¿Ha avanzado un par de días? ¿En qué está la comisión ahora? La comisión ahora acaba de hacer llegar a todos los invitados que yo voy a tener que ordenar y poner en consideración de acuerdo a las distintas sesiones que vayamos teniendo para llegar después con un informe final. Lo que busca ese informe, para mí por lo menos son tres cosas clave. Número uno, a mediano plazo, tener leyes que en el fondo presten un mucho mejor resguardo en términos de probidad a todo el conjunto del Estado. Número dos, y eso en corto plazo, entregarle mayor cantidad de antecedentes al Ministerio Público, a las policías, por si hay algunas aristas que no están siendo consideradas o vemos que existe alguna reiteración de tipo de forma de malversación y poder entregarle esos antecedentes al Ministerio Público. Y por último, y también a muy corto plazo, es la posibilidad de influir en la ley de presupuesto, donde todas aquellas platas que se entreguen de forma directa van a tener que tener mejores rendiciones, mejores tamices o sedazos para que no pasen los casos que estamos viendo hoy en día y por lo tanto la discrecionalidad en el fondo va a ser modulada, va a ser controlada de mejor manera. En estricto rigor es un antes y un después de esta comisión, ¿no? Poner mucho más énfasis en el cuidado, en las rendiciones, etcétera, etcétera. Exactamente, en el fondo el dedazo que puede practicar, por ejemplo, un gobernador regional o que puede practicar, por ejemplo, el MIMBU hoy en día a través de una fundación que tiene cero expertise para el tema, que no tiene un giro en servicio de impuestos internos, bueno, eso ya no se va a poder más nomás, o sea, hasta aquí nomás llegó el chiste este y nosotros nos vamos a poner porque aparte de esas cosas que son las cosas importantes que conseguir, esto tiene una motivación aún más importante. Y la motivación, y es por eso el peso de mi cargo hoy en día, el peso de mi cargo es estar bajo los ojos de todo el país, número uno, y sobre todo de los ojos de todos aquellos que me eligieron y los que no también de Antofagasta, donde nace esto. ¿Para qué? Para volver a recuperar en algo la fe pública. Yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero mi intención como político siempre ha sido hacer un buen trabajo, transparente, loable, y que el día de mañana por lo menos la gente diga, mira, cuando hubo un problema, este gallo no tomó palco, sino que fue adelante a pelear por estas cosas e intentó arreglar algo la situación. Diputado, ¿quiénes están citados a esta comisión a comparecer en este caso? Están citados ministros de Estado, están citados distintas autoridades de gobierno, como por ejemplo el Contralor General de la República, está citado también el Fiscal Nacional, están citados ministros de Estado como Giorgio Jackson Montes, pero yo no me voy a quedar con lo que pasó hasta ahora, sino que también le voy a pedir explicaciones y que me digan por qué están pasando estas cosas ministros anteriores, por ejemplo, de la CESPRES anterior, ya tengo invitado, porque ahí no puedo citar, yo puedo citar, o sea, obligarlos a ir a aquellos que son autoridades hoy en día, pero invitar a autoridades anteriores, como por ejemplo el ex subsecretario Pavés, para que me explique por qué antes funcionaba el Consejo de Auditoría a nivel
nacional y hoy en día no funciona. Y Claro. ahí voy a tener que contrastar con la subsecretaria de las Express de ahora o la directora de presupuesto de ahora, que me digan por qué antiguamente había un oficio que decía, fíjese en todas las transferencias directas y hoy en día esas cosas les dio lo mismo. Entonces yo necesito comparar y en base a esa comparación necesito entregar un informe que en el fondo pueda servir para no volver nunca más a cometer los errores y otra cosa muy importante En la es región de para Antofagasta, diputado, en la región de Antofagasta, diputado, están citados los intendentes, ¿ah? Del gobierno anterior, del gobierno de Piñera. Estamos hablando de Marco Antonio Díaz, estamos hablando, bueno, de todos los intendentes de esa época, incluso un intendente de la época del gobierno de Michelle Bachelet, Valentín Volta. Ya, precisamente bajo la misma lógica de ir conociendo qué ha pasado en los gobiernos anteriores. Exacto, porque yo quiero saber por qué se bajaron las barreras de entrada ahora, por qué ahora tenemos un gobierno que se llenó la boca, yo tengo mi posición política clarísima, un gobierno que se llenó la boca diciendo que iba a haber probidad, de que se iban a cuidar los recursos públicos, que no iban a haber más pitutos, yo me acuerdo de esa frase del presidente diciendo no más pitutos, y justamente se hizo todo lo contrario. Entonces quiero saber por qué pasaron estas cosas, cuáles fueron las barreras que se sacaron y quiénes son lo que le decía yo. ¿Quiénes son los culpables? Por un lado, políticos, y quiénes son los culpables en términos penales. Eso lo va a ver la justicia, pero los culpables políticos tienen que quedar claros, porque cuando se dice, un presidente dice, como el presidente Boric, caiga quien caiga, realmente tienen que caer y no solamente quedarse en la frase. A su modo de ver, ¿el presidente Boric se estaba enterado de esto o se enteró ahora? No, yo creo que yo tiendo a pensar que se enteró ahora. Y bueno, esas son algunas de las preguntas que se le va a enviar en un cuestionario que tendrá que ser respondido por él y que ya lo están preparando algunos diputados. ¿Cuánta plata es lo defraudado hasta este momento, según sus cálculos? Seguimos aumentando. Yo el día de ayer envié en Tarapacá, nosotros no tenemos diputados, pero yo envié un oficio directamente, producto de una fundación nueva que hay que habría pedido para mejorar barrios y para hacer un diagnóstico situacional, o sea, un diagnóstico de lo que estaba pasando en unos campamentos, pidieron 1.060 millones de pesos que se suman a 800 que había pedido para Valparaíso, o sea, una fundación de 1.800 millones de pesos. Yo creo que hay más de 47 fundaciones, puede que me equivoque quizás, pero hay cerca y subiendo 47 fundaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público a nivel de Gores y también de los casos Mimbu. Y en cuanto a miles de pesos, la verdad, o sea, millones y miles de pesos, la verdad es que no me atrevo a aventurarme porque esto sigue creciendo y podemos llegar de cifras que al principio se hablaban de 15.000 millones de pesos, Ujú, algunos hablan de, 40, de 28.000 y seguimos creciendo, o sea, podríamos quizás llegar a los 50.000 millones de pesos, o sea, estamos hablando de cifras que son realmente sumamente importantes para este país, o sea, cuando yo le comentaba a usted, alguien que va a hacer un diagnóstico situacional de los campamentos se gasta 1.800 millones de pesos, eso aproximadamente serán 100 viviendas sociales claro. y con 100 viviendas sociales usted tiene 2 edificios. O sea, el diagnóstico fue tan bueno que dejamos de construir 2 edificios para 100 familias que pueden ser 400 personas. A mí me causa, por lo menos, déjeme decirlo, a mí me genera duda y es por eso que he puesto los antecedentes a la fiscalía. A mí me genera duda también el caso Procultura acá, porque se dice que se pintaban a 262.000 pesos el metro cuadrado, pero que se iban a dar puestos de trabajo por 600 y tantos millones de pesos estamos hablando. O sea, ¿cuánta gente no puede estudiar en un CFT, en una universidad, incluso con esa cantidad de millones de pesos? Ujú. Realmente a mí me genera duda y por eso es que yo creo que hay que investigar a fondo. Diputado, aquí se habla mucho de Procultura, se habla de Democracia Viva. ¿Cuántas otras fundaciones que tienen vinculación con la región están bien, involucradas en esta investigación? En esta investigación, las que yo he podido, que vamos a tratar de, más que investigar las fundaciones, los mecanismos de las fundaciones, son, son, eh, son más de 7 u 8 fundaciones hasta ahora. O sea, al final, en el fondo, es un espejo de lo que está haciendo la Fiscalía y lo que está haciendo la Contraloría.
nosotros tomamos desde otras aristas y la gracia de la comisión investigadora es que, número uno, a diferencia del gobierno, no va a meter nada bajo la alfombra, no vamos a blindar a nadie y la gracia que tenemos es que nosotros podemos citar a los ministros para que vayan en corto plazo a responder y no con un oficio que puede demorar semanas. Ahora, ¿hay un mismo modus operandi en cada una de las fundaciones? ¿Es distinto la forma de actuar o es similar? ¿Qué pasará si encontramos dentro de los gobiernos anteriores lo mismo? Bueno, si aquí cuando yo digo que voy a invitar a otras personas es porque a mí, como le dije yo, caiga quien caiga nomás. Claro. Y aquí tendrán, y aquí en el fondo no es para que paguen justos por pecadores, pero realmente estamos en una crisis en que todo tiene que ser investigado, todo. La única forma, como le decía yo al principio de la entrevista, volver a recuperar la confianza de nuestra ciudadanía, que es lo principal, porque sin confianza no hay Estado. Y sin Estado la gente hace cosas tan básicas, pero que influyen tanto como, por ejemplo, decir, ¿para qué voy a pedirte una boleta si estos gallos se van a gastar la plata en cochinar, en lencería, o van a decir Claro. que pintan el muro y en realidad van a pintar con una pura capa y van a cobrarme 500.000 pesos? ¿Para qué voy a pagar yo la boleta? Bueno, justamente hay que recuperar eso para que la gente sienta que su plata está siendo bien gastada. Inmediatamente que fue designado como presidente de esta comisión, apareció las palabras de la diputada de RD, Erika Ñanco, ya respecto a un trato directo por más de 513 millones de pesos entre la ex Seremi de Salud de 2021, Rosana Díaz Corro, y Hotel Alto del Sol, donde está involucrada su mujer. ¿Qué me dice respecto a eso? Bueno, es un tema que ya lo conocíamos hace mucho tiempo en la región, que fue completamente ya dejado de lado por la justicia, porque la justicia falló a favor de que se pagaran esos dineros porque se prestó un servicio. Si, no tiene nada que ver con las fundaciones por una cosa bien simple, y después voy a por qué lo hace Erika Ñanco. Porque de partida aquí se prestó un servicio cuando estábamos en pandemia sin ninguna vacuna, o sea, había que tomar los hoteles, no había otra forma y tenía que ser rápido, por eso el trato directo. La Contraloría fue al hotel y determinó que era un hotel que prestaba las condiciones necesarias en Mejillones, no estamos hablando en Antofagasta, sino que en Mejillones usted sabe perfectamente, porque es de la zona, que no hay muchos hoteles tampoco. Tercero, yo inmediatamente envié la información a la Seremía de Salud y al Ministerio de Salud para que estuvieran en alerta de esto y no bajaron en el fondo este contrato. Y cuarto, si es que hubiera sido en algo parecido, fíjese que en las fundaciones les adelantaban 400, 500 millones de pesos como si nada. Por lo demás, el contrato este tengo entendido que no es por 500 millones de pesos, es bastante menos, pero les adelantaban plata. Recién este año, desde que se generó esto, recién este año se le pagó a la empresa por el uso de este hotel. O sea, si yo hubiese Ah. Claro, si yo hubiese generado alguna clase de intencionalidad o me hubiera metido en el tema, créame que lo hubieran pagado hace 3 años atrás. Y esto se judicializó, o sea, la empresa judicializó porque no pagaban nunca la factura. Entonces, aquí hay solamente una intención simplemente de molestar, de generar bombas de humo por el hecho de que hay una persona que es opositora, que en el fondo no les cae bien porque saben que yo voy a llegar hasta el final con eso y no me van a amedrentar. ¿Van a seguir metiendo ruido respecto a eso? Me imagino que sí. Esto, por supuesto, pero yo sabía que esto iba a ser difícil, le pega a mi familia, yo sabía que esto iba a ser muy difícil, pero cuando uno se mete y quiere realmente limpiar de toda la porquería de lo que estamos viviendo, yo sé que iban a ser con golpes y bueno, estoy dispuesto a recibir los golpes con tal de sacar a la luz toda la verdad. En esa época también estamos hablando del periodo de pandemia, hubo otros tratos directos aquí específicamente en la región de Antofagasta. La empresa EDS, JCM, SPA por 40.000 canastas familiares, algo de 1.600 millones de pesos. La empresa Net Solution, la inmobiliaria de inversiones Santa Olivia, de propiedad de Pablo Ormeño, por 1.648 millones de pesos. ¿Estos también son parte de esta investigación? Específicamente podemos llegar a los casos convenios, a tratos directos, a fundaciones, a ONG, y específicamente en eso, si alguien lo propone, perfectamente se podría ver, pero tengo entendido yo que el objeto de las tres presentaciones que se hicieron por convenios, efectivamente generados con
no con empresas, sino que directamente con fundaciones sin fines de lucro. Claro. En cuanto a ese tema, es un tema que tengo entendido que lo está viendo ya la justicia y ya es más de orden económico de justicia, porque esto, a diferencia de los casos de las fundaciones, es que los casos de fundaciones, en el fondo, estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro y que no pasan por ningún sedazo independiente y por lo demás, sin ninguna alerta sanitaria ni nada. O sea, el caso, por ejemplo, que conversamos del hotel se dio, ¿por qué? Porque Tarija Punta Arena no existían, o sea, no se podía hacer unas licitaciones públicas. Me dije, yo en una licitación pública hubiese tardado, no sé, 2 meses. Y nosotros necesitábamos meter gente rápido. O el caso de las vacunas, el caso de las vacunas es difícil hacer una licitación cuando no había ni vacuna, o sea, había que ir y decir, apuesto y pongo 10 millones a la que primero saque nomás. Se lo pregunto, diputado, porque sí, se lo pregunto, diputado, porque está citado el ex intendente de Canal Blanco. Esto sucedió precisamente cuando él era intendente. Y lo que se cuestiona acá es la modificación de giros comerciales. eh, Días antes, horas antes de adjudicarse los millonarios contratos. Eso es lo que se cuestiona en estos tres ejemplos que yo le daba. Sí, sin duda, y ahí en ese sentido, bueno, obviamente va a ser de las preguntas que van a salir. Yo no voy a vetar absolutamente ninguna pregunta como presidente de la comisión. Yo lo he dicho una y otra vez y voy a dar certezas para todos y la idea es volver a recobrar las confianzas. Entonces, si se da esa pregunta, bueno, y él va como invitado y va, obviamente tendrá que responderla. Y si hay algún otro pormenor, bueno, es la justicia que es la que tendrá que resolver el tema. Yo, en cuanto a los casos convenios, para mí es el tema que hoy en día, por lo menos, ha generado mayor cantidad de firmas para que se diera esta comisión, pero no vamos a dejar ninguna arista de por medio, eso es muy importante, o sea, ninguna arista va a quedar fuera. Y si hay que reestructurar, obviamente, como le decía en un principio, si hay que reestructurar el tipo de convenios que hace el Estado cuando son convenios por emergencias, como fue este caso, bueno, se reestructurará, pues, ni un problema. Habrá que hacerlo nomás, pues. Si la Habrá, cuidarla igual. diputado, habrá imparcialidad. Emergencia. ¿Habrá imparcialidad en esto? ¿Será público? ¿Es privado? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los plazos? Los plazos, a ver, eso sí que me complica, porque yo ahí me autoimpuso una meta que no sé si la voy a poder cumplir. Mi intención era terminar todo esto antes del 18 de septiembre, por varias razones. Número uno, porque la ciudadanía no puede seguir esperando, porque las investigaciones también deben terminar rápido. Por otro lado, tenemos los panamericanos y parapanamericanos, y a mí me interesa que el foco siga estando en esto porque entre más sigamos hablando del tema, no vamos a permitir que se escondan las cosas debajo de la alfombra, como le decía yo. Pero dado el nivel de invitados y la cantidad de aristas, y como usted bien lo decía, siguen llegando una serie de informaciones, bueno, quizás tendremos que estirarnos un poco más y lleguemos a octubre. Yo tengo como plazo 90 días, pero yo me he dado 60, me he autoimpuesto 60. Espero terminarlo en una cifra cercana a esos 60. Le preguntaba minutos atrás si es que esto es público, de conocimiento público, se podrá ir entregando un informe constantemente. ¿Cómo funciona esta comisión? Va a ser entregado un informe al final que se va a consensuar con los demás diputados, se vota ese informe, después pasa el informe a la sala, pero eso no quita que le estemos enviando información permanentemente a las policías, a los gobiernos regionales, a los ministerios, y por lo demás la gracia que tiene una comisión investigadora, a diferencia de una investigación judicial, es que la investigación judicial se ampara bajo el secreto de sumario. En cambio, en la comisión investigadora es abierto a todo el público, cualquiera se puede conectar y escuchar, por lo demás quedan actas. La única, la única forma de que no se escuchara o que no supiera la gente es que yo como presidente pidiese una sesión o una parte de la sesión secreta. Y esto se puede dar, se ha dado anteriormente por una razón bien simple, porque si llega el fiscal nacional y me dice, mira, necesito contarles algo, pero no puede salir a la luz pública porque voy a estar enterando
porque se pueden enterar las personas justamente que están involucradas. Yo ahí cierro la sesión por un rato y después la vuelvo a abrir. Diputado, lo último, ¿quiénes conforman esta comisión? La conforman diputados de distintas bancadas, y la gracia que tuve yo, y yo creo que por eso tengo un tremendo peso, es que nosotros no teníamos mayoría, pero con un voto de la oposición pude hacerme de la comisión, y yo creo que le hace muy bien a la democracia, porque no hubiera sido justo que personas del mismo gobierno que están siendo investigados hubiesen tomado la presidencia. Por eso yo creo que son los ataques tan personales hacia mí. Yo creo que es muy bueno tener un contrapeso frente a esto, y que alguien de la oposición como yo pueda en el fondo indagar temas que se están llevando a cabo en el gobierno. Diputado, ¿lo podemos comprometer para una semana más, 2 semanas más, para ir preguntándole cómo va esto de la comisión? Ustedes cuando quieran, Antofagasta TV me tiene cuando estime conveniente, así que lo que necesite. Agradecer estos minutos al diputado José Miguel Castro, presidente de la Comisión Investigadora Caso Convenio. Gracias, diputado. Gracias a usted. Siga junto a nosotros. Continúa en un instante más la programación de Antofagasta Televisión. Ya volvemos con más entrevistas.